El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten, pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Será su recompensa grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las tentaciones más grandes que tenemos en nuestra vida, cuando empezamos a acercarnos al Evangelio, o cuando empezamos a hacer un proceso de conversión, es la de organizar nuestro comportamiento a través de códigos. Y esto pasa mucho, sobre todo al interior de algunos movimientos, incluso al interior de la Iglesia. Muy propio también de varias confesiones religiosas. Y nosotros no estamos exentos de esta tentación, y es la siguiente: la de convertir el Evangelio en una serie de códigos y normas. Esto sí, esto no. Esto es pecado, esto no es pecado. Y entonces volvemos la palabra de Dios y volvemos nuestra espiritualidad cristiana una maraña imposible como de desentrañar. Lo convertimos como en un laberinto sin salida, en algo pesante y no en una realidad que libere. La palabra de Dios de hoy, que aparentemente, como que en la primera lectura que uno le da, fuera precisamente como eso, como una serie de códigos, es todo lo contrario. En el Evangelio de Lucas, este capítulo 6 y específicamente el Evangelio de hoy, es fundamentalmente como una propuesta pedagógica de un estilo de vida
que debe estar inspirado fundamentalmente en un espíritu, en el Espíritu de Dios. Como cuando alguien hace un discurso programático para la administración de determinada institución a partir del momento que él la lidera. Entendamos entonces siempre, siempre, siempre el Evangelio, mis queridos hermanos, la espiritualidad y la vida cristiana como una fuerza espiritual que mueve nuestra vida y no una maraña de códigos y de leyes, porque esas leyes y esos códigos vistos e interpretados fríamente son una realidad pesante y no liberadora. Y podríamos en 3 simples palabras sintetizar todo el mensaje que hoy nos deja el Santo Evangelio y también la primera lectura y el Salmo 138. Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el texto que hoy nos presenta la liturgia, comienza con una sentencia que de igual manera tiene que ser para nosotros un estilo de vida, un espíritu de vivir. El conocimiento engríe mientras que el amor edifica. Y esa es la primera actitud que debe estar inspirando nuestro espíritu de vida cristiana, el amor. Y el amor en el lenguaje de Jesús es universal. Y precisamente ese es el amor que Él viene a traernos, a presentarnos. Dios Padre, en el Hijo, en Jesús nuestro Señor, viene a presentarnos un espíritu en la manera de manifestarnos a los demás. Y el ejemplo está en Jesús. Y Jesús es narrado, es contado en la Sagrada Escritura. Estamos celebrando precisamente el mes de la Biblia. Y dice San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer al mismo Jesús. Y en eso sí creo que a nosotros nos falta muchísimo todavía, como católicos sobre todo, enamorarnos cada vez más de la palabra. Todos deberíamos tener la Sagrada Escritura en el nochero. Y lo último que haríamos y que debemos hacer antes de darnos la bendición para dormir, debería ser la de leer al menos 2 versículos de la Sagrada Escritura, para que aún el inconsciente de la noche, en el sueño, esté inspirado por ese mensaje que acabamos de ver, de leer en el texto bíblico. Los invito a vivir esa experiencia novedosa y bonita. El Evangelio de hoy, el amor, nos lo dice, debe ser incluso a nuestros enemigos. Escuchemos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Ninguna frase más antievangélica que aquella que escuchamos con tanta frecuencia: el que la hace la paga. Y eso se vive en familia. Si mi esposo me es infiel, pues yo le pago también siendo infiel. Si me sacan un ojo, yo solamente no le saco un ojo, sino que le quito la vida. O sea, la venganza, la venganza. La propuesta del Evangelio es el amor. Y el amor en sentido positivo, propositivo, porque también consiste en de mi parte no injuriar, en de mi parte no generar odio, resentimiento en el otro contra mí, porque mi actitud, mi comportamiento está inspirado en el amor. Y la segunda palabrita que hoy nos presenta el texto en su conjunto es, y que al final, en el último párrafo del Evangelio se nos dice:
Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Entonces, la segunda palabra es la misericordia. Y la misericordia es atributo divino, es decir, el único que en esencia, en su genética existencial de ser, es misericordia, es Dios. Nosotros podemos participar de la misericordia divina en la medida que abramos nuestro corazón a Él, en la medida que dejemos que Él transforme nuestro corazón, en una palabra, con la gracia. Porque la gracia tiene dos dimensiones muy bonitas que son las siguientes. La gracia es siempre elevante, es decir, la gracia me eleva, me dignifica, la gracia me sube de categoría porque me semeja a Dios. Pero la gracia también es sanante. Por eso, la tercera palabra es el perdón. Amor, misericordia y perdón. Tres palabras que sintetizan el Evangelio de hoy. Y precisamente para poder perdonar se necesita la gracia, porque la gracia es sanante. Sin la gracia de Dios no soñemos perdonar al hermano. Esos perdones ficticios que se dan muchas veces en las relaciones de pareja, que se dan al interior de los hogares, no pasan de eso, de ser ficticios, precisamente porque les falta la gracia, porque son casi que forzados humanamente. Inclusive hay perdones hipócritas, porque lo que están buscando es su propio interés y no inspirados precisamente por esa gracia. Vamos a tratar, mis queridos hermanos, de inspirar nuestra vida más en un espíritu que en la simple ley. Y que si hay una ley que cumplir, esa ley esté inspirada precisamente en el espíritu, y que no sea cuestiones pesantes, aburridoras y tediosas, sino que todo lo que venga de Dios y todo lo que esté inspirado en Dios y desde luego en el Evangelio sea siempre liberador. El Evangelio de hoy lo podemos decir también que es ese Evangelio en el que se nos propone la paz, construir la paz desde la no violencia, porque si creemos y pensamos construir la paz generando violencia, pues no soñemos jamás con paz. Ya lo estamos viendo en nuestra querida Colombia, todos esos rebrotes tan terribles que se están dando en la actualidad. Nadie está de acuerdo con lo que pasó ayer con la policía en Bogotá, desde luego, pero tampoco es para responder con actos de vandalismo, porque, como dice el Papa Pablo VI, violencia engendra violencia, y en la medida que nos metamos en esa espiral de violencia, pues jamás vamos a salir precisamente fortalecidos y vamos a salir con un espíritu de paz y reconciliación. Oremos y pensemos hoy esas tres palabritas y pidámosle al Señor que nos inspiren nuestra vida cristiana, nuestras relaciones fraternas. Amor, misericordia y perdón.